Gracias a ustedes también, ese apoyo que siempre pues, he recibido. Muchas gracias, bendiciones. Yo tuve miedo en la tarde, yo sé que iba a vivir. Me hicieron una marciana, por Dios, que sentí que me botaban. Por Dios. Así que, pero Dios no quiso, porque traía palabra para nosotros. Amén. Así que, busquen su Biblia, el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 10. Libro de Efesios, capítulo 2, versículo 10. Señal que se puso en pie, y si me hizo un par de amén es porque ya no. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Amén. Dice de la siguiente manera: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Bendito Dios, gracias por la oportunidad que me da, Señor, de hablar primeramente a mi vida, Señor, porque yo sé, mi Señor, que hay muchas cosas que usted quiere cambiar en mi vida, al igual que tal vez en su pueblo. Señor, gracias por poner esas palabras primeramente para mí, Señor, en mi vida, porque yo solamente voy a compartir con mis hermanos lo que usted ha hablado a mi vida, Señor. Gracias, mi Dios, porque todas las veces usted nos habla a nuestro corazón. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Miren, le cuento que ya me dieron los regalos. Miren, el primer regalo que me dio. Yo me la pico, ya con esta. Miren, hemos titulado a la predicación En las manos del alfarero. Dice que el mejor Dios dice a la Biblia acá en Efesios 10 que somos hechuras suyas. Usted y yo somos hechos de parte de Dios, de parte de Jesucristo, Santo Espíritu. Fuimos hechos a su imagen y semejanza. Usted y yo estamos acá por un propósito. Cuando usted a veces se pondrá a pensar, a reflexionar, ¿y yo por qué estoy en esta vida? Usted tiene mucho propósito en esta vida. Dios no lo formó solo por formarlo. Usted va a hacer su familia, usted va a hacer su carrera, usted va a trabajar para mantener su familia, y es como un día más, una rutina. No, no es así. Usted y yo tenemos un propósito muy grande por el cual Dios nos formó. Lo único que muchas veces hay cosas que Dios quiere que cambiemos nosotros para hacer quizás una obra mucho más perfecta de que tal vez Él hizo primero con nosotros. ¿Por qué vamos a obra perfecta? Porque hasta que Él venga y dejemos el cuerpo corruptible vamos a ser perfectos. Al contrario, ahorita estamos cometiendo muchos errores, pero dice que cada uno de nosotros fuimos hechos con un propósito. Este propósito va más allá de un simple de que existimos. No fuimos creados solo para levantarnos cada mañana, trabajar, cumplir las necesidades para la vida, descansar y luego despertar otra vez y volver a hacer lo mismo cada día. No es ese el propósito, dijimos. Y tengan en cuenta, porque hay una cosa muy especial que Dios quiere de nosotros, no solamente existir por existir. Una de las preguntas que me hicieron es de que, por ejemplo, ¿qué le impulsó o qué le hizo a usted estudiar o ser pastor? Y yo les contestaba que algo que me inspiró tanto y que ya Dios puso en mi niñez, desde mi niñez esa situación, ver a mis hermanos mayores estudiar teología. Me encantaba verlos a ellos con su Biblia, con sus separatas y sus cuadernos y haciendo apuntes y leyendo y todo. Me encantaba ver eso. Me encantaba ver que ellos con una grabadora bastante chiquita y con eso, quizás solo ese cassette tenían de Tu Esperanza. No escuchaba otro, solo ese escuchaba. Y yo me los aprendí tanto de memoria esas alabanzas y tanto, y me encantaban tanto, y todavía me siguen encantando cuando los escucho. Me acuerdo de mi niñez hace, ¿verdad? Sí. Pero ¿saben qué? Esas son cosas que yo le doy gracias a Dios, que el propósito de Él era no solamente que yo naciera y me desarrollara, sino que el propósito era que esta noche estuviera acá frente de ustedes, estos años, este año que viene, trabajar con más deseos y haber comenzado ya una obra para la gloria de Dios. Ese es el propósito, que me preparara para estar al frente de un ministerio que Él ha dado en mis manos para administrar, gran responsabilidad, ¿no?
que no es cosa, no es tarea fácil. Yo solo escuchaba de otro pastor y otros pastores ahí, y no es lo mismo estar ya administrando algo, no es fácil. Pero si ese propósito es para mi vida, amén. Ahora usted tiene que descubrir qué propósito Dios ha hecho o por qué le hizo a usted Dios. Y usted tiene muchas cosas que preguntarle a Dios. ¿Sabe cuál es el propósito más grande? Que usted haya sido elegido hijo de Él. Que usted esté al servicio de Él también. Ese es el propósito. Pero fíjense que para eso y para el propósito divino que fuimos creados, también es para adorarle y alabarle mucho. A nosotros nos cuesta cantarle muchas veces al Señor, nos cuesta abrir nuestra boca y orarle a Dios, pero también para eso fuimos creados. Cuando usted y yo estemos allá, cuando Él venga y nos lleve y estemos en su presencia, vamos a pasar alabándole toda la vida, por los siglos de los siglos, dice la palabra. Entonces, para eso hemos sido creados. Y ese es el propósito también que Dios ha tenido a lo largo de muchos años con su pueblo, que le alabe, que le adore. Esas son las cosas que quiere. Y su pueblo, que Dios somos su pueblo, igual que el pueblo de Israel, todo. Él quiere que le adoremos. Ese es el propósito que Dios quiere. Pero, como punto número uno, tenemos que, ¿cuál es el camino para lograr todo el propósito por el cual fuimos diseñados? La primera es permanecer en las manos de nuestro Creador. La Biblia nos enseña que somos como el barro en las manos de Dios. ¿Qué significa como el barro en sus manos? Yo no conozco mucho de eso, yo tuve que investigar, le voy a contar. El barro se lo encuentra acá, donde más lo encuentras en el Obajo, ¿no es cierto? Nunca he ido a lo Obajo. Los invito, mi amado. Hay que dar una pasadita por ahí. Ese terreno está lleno de material del barro. Pero sobre el barro así puesto no tiene ningún sentido, no tiene ninguna... Usted lo ve solo rojizo, y ahí en ese barro. Pero el barro es muy útil, mi amado. Pero para hacer las vasijas, los cántaros, los cucheles, las cosas, o los pomales, las cosas que la gente ocuparía de esos utensilios, tiene que formarse, tiene que crearse, tiene que pasar a manos de un alfarero ese barro. Dice que ser barro en sus manos significa que si pensamos en el barro que se encuentra en el pie de la montaña o de un cerro, sabemos que ese tipo de suelo no tiene mayor propósito. Pero si el barro llega a la mano del alfarero, este será usado en todo su potencial. Usted y yo somos igual que el barro, fuimos creados, pero todavía no nos diseñaron. Pero Dios nos está diseñando hoy con el tiempo para hacer algo útil en la vida. ¿Útil para quién? Para nuestra familia, para nuestra comunidad, para la sociedad misma y para aquel pueblo que está allá afuera o aquella gente que está allá afuera esperando que se le hable de Cristo. Para eso, pero vamos a hacer utensilios prácticos, utensilios que Dios va a usar o que ya está usando en la mayoría de nosotros. ¿Sabe qué me alegra ver? Que la mayoría de los miembros acá en la iglesia, la mayoría son servidores. Usted está haciendo un paso útil para la obra de Dios. Pero le voy a contar algo que quizás a la larga no le va a gustar mucho. Dice que el barro lleva un proceso para llegar a cumplir sus propósitos en la vida. Cuando el barro está formado, se toma en las montañas, pasan por muchos procesos. Le voy a contar cuáles son esos. Uno, al barro hay que quitarle las piedras que están alrededor de él. Por ejemplo, el alfarero llega y sustrae todo el barro que puede y se lo lleva, no sé, en lo que sea, aguacates, tacos, no sé en lo que lo lleva, pero se lleva una cantidad muy grande de barro. Al llegar a su taller, el alfarero deposita el barro en un lugar y empieza a clasificar, empieza como a removerlo, empieza a sacar piedras que están dentro de él que no son útiles y que le son estorbo. Si usted es el alfarero, que si él llegara a hacer un cántaro o un cuchero, una vasija del barro, y si lleva esas piedras que no le fueron sacadas, ese utensilio no va a servir. Ese utensilio va a quedar imperfecto, ese utensilio va a quedar inservible. Esas piedras hay que quitárselas una por una. Ese alfarero se da un trabajo grandísimo en estar limpiando, en estar quitando esas piedras que están ahí. Y esas piedras, mis amados hermanos,
en nosotros representan los errores o los pecados que cometemos muchas veces. ¿Sabe que Dios nos hace eso? Nos saca esas piedras poco a poco. Él tiene paciencia para hacerlo. Que ándenlo bien serio. Mire, que aquí es como en el mercado, ¿dónde está fijado? A mí me encanta el mercado. ¿Sabe por qué? Porque usted va en el mercado a la vendedora, vaya corazón, venga, aquí le tengo, va a llevar. Dice, pues, entonces ahorita también usted lleve, porque es para llevar, ¿verdad? Mire, esas piedras que están, nosotros somos el barro. Allá está el alfarero que está ya trabajando con usted y conmigo. ¿Qué está quitando? Esos pecados o errores. ¿Cuáles pecados, mi amado? Mire, cada quien en su interior, en su corazón, sabe de qué estamos hablando. Esos pecados, todos. Yo le puedo decir, aquí nadie es perfecto. Decía nuestro pastor el día de la cena, es cierto, aquí nadie es perfecto. Nosotros todavía nos falta lograr muchas cosas que Dios necesita de nosotros. Pero ese proceso vamos a tener que pasar. Se dice que es doloroso y es costoso sacar tanta piedrecita de ese barro, pero el alfarero tiene que dejarlo sin ninguna piedra, pero ni la más chiquita tiene que dejar para que su utensilio quede en perfectas condiciones. ¿Quiénes tienen cosas acá de barro en su casa? ¿Quiénes tienen? ¿Verdad que son útiles? ¿Es cierto? ¿Sabe qué me encanta de los del barro? De los cántaros de barro, donde se cocen los frijoles, que los sabrosos, ricos, tengan cochaditos, ¿no es cierto? Tienen utilidad. Pero Dios, a usted y a mí, mi amado hermano, nos utiliza para su obra. ¿Sabe para qué? Para ir y expandir el evangelio, para servir a los demás, para muchas cosas. Pero si usted y yo tenemos esos pecados insertados en nosotros, en nuestra vida, todavía Dios tiene que trabajar con nosotros y sacarlos poco a poco. Es un proceso costoso, un proceso difícil, pero usted y yo, mi amado hermano, tenemos que someternos a ese proceso. Tenemos que sacar esos pecados que tenemos todavía. Y es cierto, mi amado, discúlpeme, pero no somos, ay sí, yo nunca he pecado. La Biblia dice que hacemos a Dios mentirosos y decimos que todos somos pecadores. Desde que nacimos con pecado. Entonces, Dios está sacando esas piedrecitas. Esos pecados nos los va a sacar poco a poco. Pero ¿saben qué? Se están viendo los frutos. Su testimonio sí que está hablando de que Dios está haciendo esa obra ya en cada uno de nosotros. Porque ya hablamos muy pocas malas palabras, porque ya maldecimos ya casi nada a nadie, porque ya nuestro comportamiento ya es muy diferente. Antes no éramos así, mi hermano. Yo le digo, mire, cuando yo no digo me arrepiento, sino que me da tristeza y me da pena recordar un poco el pasado, en los años de la universidad. Mire, me metí tanto a ese mundo, me influyó tanto, que me hizo llegar a hacer cosas que quizás nunca, le digo yo, hoy me da vergüenza. El vocabulario que tenía, una boquita que manejaba, por Dios, que daba pena. Mi mamá decía, puchica, hasta aquí se tienen las vulgaridades. Y las cosas, hacíamos unas celebraciones de Dios que dentro de medicina, era una sola patanada la que se celebra ese día ahí en la universidad. Es un solo relajo, el baile, la cerveza, el andar de vagabundeando en algunos lugares. Es que era una vida que le digo que no agradaba a Dios. Pero ¿saben qué le agradezco al Señor? Que esas piedras que estaban ahí en este barro que soy yo para el Señor, las quitó, y todavía hay cosas que tiene que ir quitando, pero gracias a Él ya me quitó la mayoría de esas piedras grandes que estaban haciendo que mi vida útil para Él sirviera mucho. Yo le agradezco mucho a Dios, le digo de ver, porque hasta este momento quizás no existiera, porque Dios me sacó mucho la vida y las cosas para estar hablando de que Dios puede cambiar y transformar al ser humano. Siempre y cuando se dio, colaboremos y nos dejemos tratar de la manera en que Dios quiere. Se puede. Mire, no importa el pecado que tengamos todavía, entreguémoslo al Señor y dejemos que lo quite. Déjese quitar esos pecados, esas piedras que le van a estorbar, porque usted dice, sí, pero yo le sirvo a Dios, pero yo estoy en tal ministerio, sí, pero también póngase a pensar que hay cosas que tal vez los demás pueden ver en usted y que serían tropiezos. Hay que pensar eso.
hay que entregarle a Dios nuestra vida y dejársela totalmente, que sea Él el que nos quite estos pecados. Dice que también el barro se puede, no se puede hacer algo útil cuando tenemos dice que el barro también hay que quitarle unas burbujas de aire, unas como chimbombitas, chimbolitas como espuma. ¿Les voy a contar eso? El alfarero, cuando ya sacó todas las piedras del barro, agarra el barro y lo golpea con fuerza. Al golpearlo, el barro deja unas burbujitas. Si el alfarero se olvida de sacar esas burbujas a puros golpes, porque así lo hace, no hay otra manera, agarra el barro y lo golpea muchas, pero muchas veces hasta que dejan de salir las burbujitas. Esas burbujas pueden representar en nosotros, como barro en las manos de Dios, las actitudes del corazón. ¿Saben qué sucede con esas burbujitas? El alfarero se le olvidó golpear el barro, no lo quiso hacer, había prisa, no tengo ya tiempo, lo voy a empezar a hacer, me pidieron unas 20 vasijas, ya me las pagaron y el trabajo hay que hacerlo ya. El alfarero no sacó las piedras, el alfarero no golpeó el barro, no sacó las burbujas. Entonces, cuando él empieza a poner en el horno los utensilios que empezó ya a formar, sí se le van a crear, claro que sí, pero se le van a romper, se le van a quebrar, porque esas burbujas no permiten que el utensilio se mantenga en buen estado. En pocos minutos, en pocas horas, ese instrumento ya no sirve. Y esas burbujas que nosotros podemos tener como barro en las manos de nuestro Dios, si Él no golpea nuestra vida, si Él no golpea este barro que somos nosotros y le hace sacar esas burbujas, esas actitudes que tenemos en el corazón, las vamos a simbolizar así, son las que no nos van a dejar que seamos un vaso útil y nos vamos a quebrar en el camino, nos vamos a reventar y no vamos a servir para la obra de Dios. ¿Cuáles son esas actitudes? ¿Cuáles son esas burbujas que tenemos? Muchas veces la ira, el enojo, la amargura. Mire, mi amado, cuesta tanto. Se dice que a veces el mayor problema que tenemos es la amargura del corazón. Mire, eso cuesta tanto y cuesta lidiar con esa situación. Cuesta pelear con eso. Yo la semana pasada en la casa de oración les hablaba acerca del perdón. Les hablaba de una persona que había sufrido tanto, había sido maltratada, abusada, quebrada, golpeada, abandonada, pero esta mujer guardaba en su corazón tantas raíces de amargura que quería matar a su propio padre porque los abandonó, los dejó a intemperie, los dejó a que ellos pudieran vivir como fuera. Al esposo lo quería matar porque le había maltratado tantas personas que ella tenía una lista que a quienes quería ella hacerse de ellos. Una amargura de corazón y ella se enfermó una enfermedad muy grave, no podía sanarse. Le invitan a un encuentro evangelístico. Era el evangelista, si no me equivoco, no me recuerdo el nombre ahorita, sería mentirle, pero Carlos Anacondia. Entonces dice que estaban orando por los enfermos, pero ella no podía sanar. Y le dijo al evangelista, ¿sabes qué? Tu problema es que tienes muchas raíces de amargura en tu corazón, por eso tú no puedes sanar. Porque primero hay que sanar tu corazón para luego sanar tu cuerpo. Muchas veces nosotros guardamos muchas raíces de amargura. Esas actitudes son esas burbujas que no van a dejar que seamos un vaso útil para la obra de Dios. Le dije también el enojo, la ira, la amargura, los celos, la envidia, las contiendas. Esas actitudes, mis amados. Le digo porque en el caso personal posiblemente yo las haya tenido, las tenga. Yo le pido perdón a Dios porque eso es lo que tengo que hacer y tratar la manera de cambiar. También la envidia y las conductas o formas de pensar que no podemos detectar por nosotros mismos. Pero Dios nos conoce porque Él es nuestro creador y Él sabe cuáles son esas actitudes del corazón que Él tiene que sacar a puros golpes del barro para que esas actitudes puedan salir. Le voy a contar, alguien me decía, me sentí un poco, no me siento mal a veces, sino que soy ser humano y a veces me duele, pero yo tengo que ser fuerte, tengo que tener carácter. Alguien me dijo un día de estos,
¿por qué ya no tenía la oportunidad de trabajar en área hospitalaria? Porque la última vez que lo hice hice mi internato, lo hice con mi papá, estuve ingresado en el Seguro Social, allá en los planes de renderos. Yo llegué y pedí permiso para cuidarlo precisamente a él. Le dio un permiso, una de los médicos de staff que estaba ahí fue mi maestra, y al ver la actitud de ella a mi padre, me permitió trabajar un tiempo ahí, aprovechando que mi padre estaba ahí. Le digo esto porque quizás fue la última vez que yo estuve haciendo un trabajo hospitalario, pero alguien me dijo que ¿por qué yo no estoy trabajando en un hospital? ¿Por qué no tengo plaza hospitalaria? Y me dice, ¿y por qué no tiene vehículo? Entonces yo le digo que no sé. Al principio le dije, no sé. Pero el propósito de Dios en lo secular está bien. Yo le agradezco por las habilidades y los talentos que Él me dio para trabajar para los demás. Pero entiendo que también no es el propósito de Dios solo trabajar en eso o estar en eso. Eso es una habilidad que yo voy a poner en práctica siempre para aquel que lo necesito. Pero en realidad lo que Dios quería era que le sirviera en su obra. Ahora, esa bendición que tal vez en lo secular no he conseguido, yo le aseguro que si sigo fiel a Dios y si hago el trabajo que a Él le agrada y si damos frutos en el ministerio, le aseguro que Dios me lo va a ir dando poco a poco. Pero ¿saben qué va a pasar? Tienen que quitar las piedras primero de mi vida y tienen que quitar esas burbujas de mi vida también. Para ser un buen siervo, para ser un buen instrumento. Entonces me decían, no sé, la verdad no lo sé. Y no le molesta eso. Fíjese que ya me acostumbré. Y no le da pesar, no, porque estoy haciendo algo que quizás es mejor todavía. Mire que me encanta, le digo, no sé, yo nunca me imaginé estar aquí predicando, hablando de las cosas de Dios. Sí tenía el sueño, pero nunca pensé que iba a ser realidad. Y le digo que es muy gratificante y para mí quizás es lo mejor que puede hacer. Es quizás la mejor profesión, perdónenme, pero quizás es la mejor profesión que puede haber. ¿Por qué? Porque trabajamos para el gran jefe, para nuestro rey. Eso. Y le trabajamos y le servimos al pueblo de Dios. Eso es lo que quizás a mí me encanta. Pero yo quiero decirle que Dios quitó muchas cosas de mi vida que quizás fueron materialmente muy buenas para mí. Hubo un tiempo que quizás yo pensé que nunca iba a ejercer la medicina porque mi padre tenía un taller de imprenta y en el cual pues le iba muy bien. Entonces yo quizás estaba estudiando, usted dirá por hobby, porque en realidad yo no, pero quizás porque a mí me encantaba la carrera. Pero mi papá nunca estaba permitiendo que yo trabajara. Cuando hice el internado, así como su hermana Andrea lo va a hacer, no, fortaleza, hermana, siguiendo lo duro, pero algo muy bello. Eso es más bello que puede ser. Sabe que pasé casi un año sin llegar a casa, porque pasaba hospital, universidad, hospital. Yo en ese tiempo estaba lo que es la rotonda, un edificio que está frente al Hospital Rosales, ahí recibíamos clases. Entonces ahí en la rotonda, ahí la de Rosales o Máter o el Blum, dependiendo de estuviéramos, yo lo hice en el Rosario. Pero yo único decir que quizás nunca pensé que iba a trabajar o ejercer medicina, porque yo trabajé mucho tiempo prácticamente con mi papá y nos iba muy bien. Yo le puedo decir que quizás no tenía, quizás materialmente muchas necesidades, estaba muy cumplida, estaba muy estable, pero ¿sabe qué me agrada ahora? Depender de la mano de Dios. ¿Sabe qué me agrada ahora? Saber que Dios obra en mi vida, saber de que en aquel tiempo dependía de mi Padre, pero ahora dependo de mi Padre Celestial. ¿Sabe por qué? Porque Él cubre mis necesidades, porque Él nunca me ha dejado sin comida a familia y a mí, porque Él siempre nos ha dado lo necesario, nos ha dado techo, nos ha dado vestuario, nos ha dado salud y por supuesto lo mejor, su cobertura y su presencia. No estoy solo. ¿Y saben qué? No me hace falta cosas materiales porque tengo la mejor bendición de parte de Dios. Miren, había pasado hace unas semanas bastante complicada la situación, no había tenido consultas
Mira qué duro es, porque había que hacer gastos en la casa, había que pagar algunos recibos. Yo le digo, mire, de veras le digo, sabe que se siente, pero qué angustia, pero ¿sabe qué siente usted? Que Dios va a responder sus oraciones, que Dios le va a dar la solución siempre. No lo dude, mi amado, no lo dude. Siga orando y siga confiando en el Señor. ¿Sabe que ese día me llamaron y me dice un día de esos, mire doctor, ¿será que nos puede ir a ver a mi familia y a mí? En ese día, después de ver a esa familia, me llamaron otras personas. En ese día hice lo que quizás no había hecho en 2 semanas. ¿Qué es eso? Es el Creador. Porque ¿sabe qué está haciendo en mi vida? Me está moldeando, me está formando más, me está haciendo otra persona, me está haciendo al gusto de Él, me está haciendo a la voluntad de Él. ¿Sabe qué? Yo le invito a que también usted sea más dócil y se deje llevar por las manos de Dios. El eslogan que ahora la Iglesia Central tiene es: todo el año 2015 de la mano de Dios. Así estamos nosotros también, nosotros estamos de la mano, estamos en las manos de Dios. Mi amado, hay muchas cosas con las cuales vamos a ser útiles a otras personas, pero vamos a trabajar mejor cuando ya Dios vaya perfeccionando sobre nosotros. ¿Saben qué ejemplo me encanta a mí? Es del apóstol Pablo. Ese hombre, ¿saben que cuando este ciclo que terminó, estudiamos lo que era misionología y tuve que estudiar parte del libro de los Hechos de capítulo 12 en adelante? Hablaba mucho de la vida de Pablo. Y Pablo es el ejemplo de conversión quizás más genuina que puede haber. Pablo tenía humanamente y materialmente todo. Era un hombre muy intelectual, muy conocedor. Hablaba prácticamente 2 o 3 idiomas. Era muy inteligente. Había sido preparado por los mejores maestros. Por Gamaliel, el mejor maestro en esa época. Hijo de fariseos también. Un hombre pero híjole, lo mejor. Pero ¿sabe qué? También Dios a él lo tocó y sacó todas esas piedras que tenía en su corazón y esas burbujas. ¿Sabe qué iba a ser él? El mejor misionero que la historia pueda hablar. Es el mejor misionero. Es el que más iglesias levantó. Ese hombre, a él se le debe nuestra enseñanza también. Porque Dios lo usó de una forma pero tan gratificante. A mí la vida de Pablo me encanta tanto. Yo le digo, en esto predicamos eso, y es que usted lo habla y lo dice, pero ¿con qué voz? Yo le digo que ese libro lo aprendí, no de memoria, sino que la historia la relataba tanto, y me encanta la vida de Pablo, porque Pablo fue transformado en las manos de Dios. Usted y yo no vamos a ser quizás igual que Pablo, porque usted y yo también tenemos cosas que tenemos que cambiar para dar frutos dignos de arrepentimiento. ¿Me amado? La similitud que hago esta noche entre nosotros y el Padre César es bastante fácil. Dice que tiene que pasar tanta tribulación ese material para hacer una obra tan perfecta. Usted y yo quizás todavía nos falta mucho por sufrir o mucho por hacernos falsos, pero quizás eso ya no me preocupa, porque yo sé que siempre Dios está a mi lado. Y lo que pasa es que me hace entender que hay cosas que en mi vida están quizás pasando turbulencias, o algunas cosas que yo no entiendo, pero es por eso, porque Dios está tratando con mi vida. Muchas veces nosotros decimos, ay Señor, ¿y por qué? No es así, es Señor, ¿y para qué es esta situación? Yo tengo que cambiar muchas cosas para servirle mejor a Dios. ¿Y sabe qué es lo que mejor, lo que más provecho me dio quizás estos 2 años, desde hace 2 años atrás? Cuando me dice nuestro pastor que había, el Ministerio de Buena Victoria no estaba sin un líder, entonces yo le dije que si me permitía estar con él. Y le quiero contar que quizás ese ha sido mi mayor privilegio. Y muchas cosas de las cuales Dios ha tratado en mi vida ha sido estar a cargo de ese ministerio, porque quizás para mí ha sido el mejor trabajo que Dios me ha dado. Pero quizás el mayor provecho que yo puedo tener es
a ver, servirle a estos jóvenes quizás con algunos ejemplos, algunas ilustraciones que Dios ha puesto en mi vida hacia ellos. Yo siempre les digo en las predicaciones que tienen que no hacer las cosas que quizás yo alguna vez hice que son no agradables para Dios. Le quiero contar que usted y yo debemos entender que el sufrimiento es necesario para que seamos cambiados. Dice que si Dios no nos golpea,